Muy bien, buenos días con todos. Bien, el tema de ahora es control de contaminación, ¿no? Contaminación en los fluidos hidráulicos. Muy bien. Es importante la contaminación en los fluidos hidráulicos. ¿Por qué sería importante? ¿Por qué es importante conocer esto? ¿Por qué? Porque tenemos que saber y conocer el impacto que genera la contaminación, ¿no? Tenemos que entender cómo la contaminación puede afectar en los diferentes componentes, cómo la contaminación puede, puede impactar en la producción, a partir de qué se genera la contaminación, si es un medio externo o es un medio interno. Entonces es importante conocer eso, ¿no? Porque al entender las fuentes de contaminación, entonces nosotros podemos hacer un mejor trabajo, ¿no? Podemos proceder mejor, ¿no? Evitando estas fuentes de contaminación, ¿no? Por eso es importante eh, conocer lo referente a contaminación en los fluidos hidráulicos, ¿no? Muy bien. La contaminación en los fluidos hidráulicos se puede dar por diferentes fuentes, ¿no? Eh, en la figura vemos que tenemos aceite, ¿no? Y en el siguiente cuadro que hay, agua, ¿no? El agua combinado al aceite es contaminación. ¿Consideran contaminación? Sí, profesor, ¿Por qué? porque ya no viene a ser el mismo líquido ya, sino que nunca se van a unir, profesor. Tienen diferente densidad, profe, ¿cómo van a estar en el mismo sistema? Claro, ¿no? Porque la fuente principal, que es el aceite en sí, empieza a trabajar con otro elemento que no necesariamente es parte del aceite y puede generarle, ¿qué cosa? Cambios en sus características funcionales, ¿no? Le puede generar cambios. Entonces, debido a eso, el agua se considera un- una contaminación cuando está combinada con el aceite, ¿no? Y también nos dicen sólidos. ¿A qué se refiere con eso? Sólidos. Suciedad, profe, Suciedad. Un polvo, ejemplo, polvo, polvo, Virutas, virutas también. ¿no? Virus. El desgaste, profe. Desgaste. El desgaste interno, ¿no? El desgaste interno. ¿Y por qué se puede generar desgaste interno? ¿Por qué se genera? por la fricción, el desgaste por fricción, Rozamiento, Desgaste profe. de piezas, profe. rozamiento, fricción, profe. Desgaste por fricción, no por rozamiento. O Correcto. mal lubricamiento también, profe. Mala lubricación también. Ujú, Sí. así es. Ya, entonces estos factores no esperados empiezan a generar ese tipo de contaminación, ¿no? Muy bien, entonces esta contaminación cuando empieza a viajar dentro del sistema, ¿no? Se encuentra como en la figura superior derecha en el pistón hidráulico, ¿no? Ahí tienes el pistón hidráulico y tenemos una, una cantidad de fluido que quiere empujar al pistón hacia arriba, ¿cierto? Y ese fluido contaminante, cuando lo ves así, eh, cuando lo ves así,
el aceite atrapado como que no le hace nada, ¿no? No tiene ningún efecto, ¿no? Sin embargo, al hacerle un zoom, ¿cómo se encuentra el contaminante frente a las partículas rotativas o las partículas que se mueven? Vas a encontrar como en la posición A, ¿no? Como en la figura A. ¿Ves la figura A? ¿No? ¿Qué está pasando en la figura A? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo en la figura A? En esa figura que está señalando el puntero. Ese turquesa, profe, es la contaminación, ¿verdad? Sí. El amarillo es el aceite, si me equivoco. En la A, ¿no? ¿Estamos viendo? Sí, sí, Ya. el amarillo es aceite y lo demás Tenemos el sería azul. A ver, tenemos el azul, el material, ¿cierto? La estructura. La estructura. el material, El azul, ¿qué cosa viene a ser? la estructura del, La estructura, bro. Ajá, son las piezas en movimiento, sí, ¿no? Ya, y el turquesa viene a ser la El contaminación, pues. contaminante. la contaminación, ¿no? La contaminación que va a viajar a través del fluido hidráulico, ¿no? Sí, Y esa contaminación cuando se interpone en las piezas en movimiento, entonces empieza a generar ¿verdad? fricción, ¿no? Listo, ¿no? En la parte B, ¿qué tenemos? Que empieza a dañar a la estructura, profe. No, empieza a descomponerse A la ver, superficie, ¿no? Saliendo pedazos de material, y se saliendo vuelve pedazos de material, contaminación también. ¿ya? Sale, ¿ya? Y como salen, empieza a generar pequeños orificios, ¿no? Profe, una pregunta, cuando empieza a salir ese material, eh, obviamente por lo que es su fricción, por la, mientras más desgaste haya, más contaminación va a haber, ¿no? Correcto, ¿no? Y esa contaminación, cuando se encuentre entre piezas móviles, va a generar más contaminación todavía, Por ejemplo, ¿ya? Pero a ver, pero se empieza a generar este tipo de contaminación, ¿no? Cuando se desprenden pequeñas partículas de la superficie, ¿ya? Otro caso es cuando las superficies son totalmente irregulares, ¿no? Y hay eh, ciertas películas de aceite que empieza a perder su propiedad, ¿no? Mala lubricación, por ejemplo, ¿no? La propiedad del aceite, ¿cuál es? Es separar las piezas móviles. ¿Cómo? Mediante una capa en la superficie. Esa capa va a hacer que se separen las piezas móviles y va a disminuir el desgaste, ¿no? Pero a veces cuando nos falla el aceite por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, mala calidad, aceite que no se ha cambiado a tiempo, filtros dañados, eh, temperaturas inadecuadas. Entonces, todo eso hace de que las características o las propiedades del aceite pierdan con referencia a lo esperado. Ya entonces, en el momento de que las piezas móviles estén trabajando, el aceite no va a hacer su trabajo adecuadamente. Entonces, las partes de superficie van a terminar friccionando. Cuando terminan friccionando, ese tipo de despegue, ¿no? profe, una pregunta, ¿cómo bueno, cómo se da la elección del aceite, profe, en este caso? O sea, ¿es por el material de la estructura? ¿O cómo? ¿Por qué? Elección La del calidad del aceite. aceite. Sí, la elección del aceite, la calidad del aceite.
Eh, Profesor, la temperatura también influye, ¿verdad? hay factores que se toman en cuenta, ¿no? Una de ellas es la temperatura. La región también creo, profe, ¿no? En Ya. Kioto. Otro de ellos es querer, saber a qué grado de oxidación va a trabajar tu equipo, ¿no? Eh, son temperatura, eh, eh, tiene que tener un aditivo de espumante, ¿no? ¿Por qué? Porque el aceite va a estar expuesto a constante movimiento y eso genera cierta cantidad de espuma, ¿no? Después, tiene que tener un concentrador de mm, 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 contaminantes, ¿no? Cuando hay contaminantes tiende a encerrarlo, ¿no? A atraparlo, ¿no? Bueno, y entonces esta serie de aditivos va a hacer de que, eh, como siempre el aceite va a estar viajando en todo el sistema, que cuando llegue al filtro se pueda quedar en el filtro, ¿no? Entonces ayuda, ¿no? Ayuda con el filtrado, ayuda con la temperatura, ayuda con, con disminuir en lo posible las espumas, porque las espumas terminan generando desgaste. Un tipo de desgaste, por ejemplo, es la cavitación, ¿no? Entonces, estos aditivos son importantes, no se trata de poner cualquier aceite, ¿no? Porque los aditivos con el tiempo eh, van a van a generar la tendencia a que el aceite mantenga sus propiedades. ¿Ya? Listo. Después tenemos elevadores de tensión debido a colisiones de partículas, ¿no? Entonces existe, cuando el aceite está contaminado y existe flujo de este aceite, las partículas que viajan en la superficie con el aceite chocan con esas superficies, ¿no? Esas superficies altas, no generando tensiones, no por colisión, ¿ok? Listo, entonces este golpe continuo de diferentes partículas empiezan a generar desgaste, ¿no? Entonces ahí hemos visto algunos tipos, de forma general, ¿no? Algunos tipos Profesor, de motivos por el profesor, una pregunta. que se genera la contaminación. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Profesor, sí, profesor, en la figura D dice que causa deformaciones, ¿verdad? Cuando el contaminante se va dirigiendo por distintos lugares. Ujú, así es. Ya, profesor. Ya, ya, bien. Listo. Entonces, empecemos a hablar de contaminación, pero para hablar de contaminación tenemos que tener claro algo, ¿no? Concepto. ¿Qué es contaminación? Contaminación es una sustancia ajena a un sistema, ya que afecta su naturaleza. Ya es aquel material, aquella sustancia, aquella partícula, aquel agente, ¿no? Que no pertenece al sistema, ¿no? Y afecta su naturaleza. Ya, por ejemplo, un tipo de contaminación, ¿no? Sería, si es que tú estás en una playa, ¿no? ¿Han visto alguna vez, no sé si por televisor, no sé dónde, esas playas que son de un montón de piedritas finitas, ¿no? Sí, profe. ¿Ya? Y no hay ni una piedra, ¿no? Ninguna piedra, no hay nada, es solamente arena finita y mar, ¿cierto? Ya. ¿Qué pasa si alguien viene y bueno, y está disfrutando de la playa y se va, ¿no? Pero cuando se olvida de un reloj último modelo. Ya, ese reloj que viene a hacer,
viene a ser una El sustancia o contaminante. agente ajeno al sistema. El contaminante, profesor. Sí, profe, Es porque no una pertenece a ese contaminación, lugar. El que no pertenece. ¿no? ¿Por qué? Porque no pertenece. No pertenece a ese medio, ¿no? ¿No? Y afecta su naturaleza, ¿no? Afecta su naturaleza. Sí, profe. Ya, entonces ese es un ejemplo de un tipo de contaminación. ¿Ya? Muy bien. Fuentes de contaminación. Existen diferentes fuentes de contaminación pueden ser manufactura, ¿no? Fluidos, operación del equipo, servicio y mantenimiento y reparaciones. Manufactura y ensamble. ¿A qué se refiere con eso? ¿Cómo puede generarse ahí la contaminación? En los puntos de anclaje, profesor, en los puntos de unión. Ya, pero ¿a qué se refiere con manufactura y ensamble? ¿Cuándo cuándo se generaría contaminación con referente a ese punto? En la fabricación, correcto, Suárez, en la fabricación de los componentes, ¿no? En la fabricación de los componentes. ¿Por qué? Porque en fábrica, ustedes no creen de que todo es limpiecito, de que todo es una maravilla, no, no, muchachos, no, 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 no. En fábrica también existe mucho riesgo de contaminación, mucho riesgo. Y a veces ustedes no tienen idea, pero hay casos donde fábrica trabaja más sucio que en nuestros talleres. ¿Ya? Y entonces, en, en la fabricación existen contaminaciones también, muchachos. ¿Ya? En los armados de componentes, cuando arman componentes también se genera contaminación. Con decirles esto, muchachos, a ver, una vez se mandó a hacer calibraciones de válvulas de un motor, ya un motor que recién había llegado de fábrica. Mira, llegó de fábrica, se mandó a calibrar y después de ahí llevaron este motor al dinamómetro para probar, ¿ok? Y cuando probaron, eh, cuando hicieron la prueba, el motor empezó a trabajar y se apagó, se rompió el motor, ¿no? ¿Qué había pasado? Nadie sabía lo que había pasado. Después, al momento de chequear, abrieron la tapa, ¿no? La tapa de balancines. Y cuando vieron dentro, ¿qué encontraron? Encontraron un trapo entre las válvulas, los resortes, que se había quedado ahí. ¿En qué momento se quedó? En el momento de hacer la calibración, alguien se olvidó el trapo y lo cerró ahí, ¿no? Y en el trabajo ese trapo se metió entre las válvulas y bueno, y se rompió todo el motor. Ese es un problema de ensamble, ¿no? O de calibración, mejor dicho, ¿no? De calibración, ¿no? Entonces, eso puede pasar, muchachos, ¿no? Eso, ¿por qué ocurre? Porque seguramente no se tuvo los procedimientos muy claros, ¿no? Porque seguramente estaba muy apurado y dijo, no, más rápido, mejor de frente lo hago así, ¿no? No siguió los procesos y No finalmente, cumplió con los protocolos, pues, profe. sigue- finalmente siguió eso, ¿no?
Pero qué fácil decirlo ahorita, ¿no? No ¿No? hizo un listing check. ¿No? Qué fácil decirlo ahorita, ¿no? Pero estar ahí, ¿no? Estar ahí. Y justamente para eso nosotros tenemos que concientizarnos de la importancia de la contaminación, ¿ya? De la importancia de la contaminación. Ya, ok. De los fluidos, ¿por qué de los fluidos? Eh, Convencionarles de que desde fábrica mismo, muchas veces los contaminantes vienen sucios, ¿no? Alguna vez se hizo una prueba a los aceites nuevos que venían de fábrica, ¿no? Lo pasaron por filtros y todo ello y empezaron a hacer seguimiento del estado del aceite, ¿no? Y el aceite estaba bien sucio, de fábrica, nuevo, recién abierto el cilindro, ¿no? Extrayeron el aceite y encontraron el aceite bien sucio, ¿no? Y hacia entonces, a partir de esa experiencia que empezaron a hacer como parte del procedimiento, todo aceite que venga de fábrica, que recién abran, va a pasar por un dializador, ¿no? ¿Qué es un dializador? Un dializador es un proceso para limpiar el aceite, ¿no? ¿Cómo limpia el aceite? Haciendo, haciendo pasar el aceite por unos filtros, ¿no? Los filtros que tienen diferentes, estos tres filtros que actúan, eh, tienen un grado preciso de filtración de contaminantes, ¿no? Entonces, con eso aseguran a que el aceite que van a echar a las diferentes máquinas va a ser limpio, ¿no? Obviamente no va a ser totalmente limpio, ¿no? Pero va a estar en el estándar esperado, ¿no? Porque también es imposible, jalado de los pelos, ¿qué cosa? Pensar de que el aceite va a ser completamente limpio, ¿no? Siempre tiene un grado de contaminación, ¿no? Pero tiene que estar dentro del estándar. Muy bien. En la operación, ¿se puede generar contaminación en la operación? Sí, profesor. ¿Por qué? ¿Cómo así? Al momento que el equipo está trabajando en distintos ambientes o lugares. Correcto, ¿no? Cuando expones al equipo a diferentes lugares y tú empiezas a hacer maniobras irregulares, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, estás trabajando en un lugar de mucho calor, ¿no? De mucho calor. Y empiezas a exigir a la máquina, estás al máximo y le sigues dando, ¿no? Le sigues dando así como si no pasara nada, ¿no? Ya empieza a botar alertas, ¿no? El sistema, pero sin embargo el operador continúa tal cual, ¿no? Exigiendo. Entonces, ¿qué estás generando? Estás generando eh, desgastes internos, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezas a trabajar fuera del rango de temperatura, ¿no? Y eso genera a que la fricción entre los componentes aumente, ¿no? Entonces ahí genera contaminación, ¿no? Por la alta temperatura, ¿qué pasa con el aceite? Cuando se eleva la temperatura, ¿qué pasa con el aceite? Líquido, por eso se vuelve muy líquido ya. Se vuelve más delgado, no pierde viscosidad. Pierde Entonces viscosidad. va a perder la propiedad de qué? De proteger las superficies. Si pierde la propiedad de proteger las superficies, entonces en el momento que estén rozando los componentes, el aceite no va a estar ahí para separar la superficie de las piezas, entonces se genera desgaste, ¿no?
Listo, entonces es otro ejemplo de operación, ¿no? Servicios y mantenimiento ya lo dijimos, ¿no? El ejemplo de hacer el trabajo y se olvidó un trapo, ¿no? Ya, o también el hecho de conectar una manguera, ¿no? Y conecta sin sello, ¿ya? Entonces, por ahí va a empezar a gotear aceite, ¿cierto? En el momento que gotea aceite, así como sale aceite del sistema, también empieza a entrar contaminantes por polvo, silicio, lo que fuera, ¿no? Entonces, ese aceite que va a empezar perdón, esa suciedad que va a empezar a entrar, empieza a generar contaminación. Entonces, es una fuente de contaminación, ¿ya? O en reparaciones, ¿no? En reparaciones generales, ¿ya? A veces empiezan a trabajar sobre una mesa que no está limpia, ¿no? Y, bueno, se va introduciendo contaminantes. O a veces empiezas a trabajar con estos trapos, ¿no? Esos trapos que botan mucha pelusa. Entonces tú empiezas a limpiar superficie, pero lo que estás haciendo es dejar pelusas en la superficie, ¿ya? Y estas pelusas terminan generando contaminación en el sistema. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Hablemos de ¿qué es una micra? ¿Qué es una micra? Una unidad de medida. Una unidad de medida, profe. Correcto, es una unidad de medida, ¿no? Unidad de medida. ¿Cuánto es esa unidad de medida? 1 milímetro entre 1000. Ajá. En términos de metro, ¿cómo sería? 10⁻³ 10 a la menos Metros. 3. ¿Todos de acuerdo? 10. ¿Sí? 10 a la menos 3. 10⁻⁶. A la -6, profe. 10 a la menos 6 o menos 3. 1 por 10⁻⁶ metros. 10 a la menos 6 metros, ¿no? A la -6. 10⁻⁶, profe. Ya. Entonces 10 a la menos 6 metros. Esa es una micra. Ya, 10 a la menos 6 metros, ¿no? Y para tener una idea, mira, para tener una idea, eh, aproximadamente la posibilidad de que un ojo humano pueda detectar alguna partícula, ya el espesor mínimo es aproximadamente de 40 micrómetros. Ya, 40 micrómetros. Más o menos, ya, más o menos. En promedio, ya. En promedio, un ojo humano ve 40 micras. Menos de 40 micras ya no ve. Ya. En algunas personas podrían ver, ¿no? En otras no, ¿no? Pero se dice que 40 micrómetros es lo que puede ver, la capacidad de visión del ser humano. Ya, otro ejemplo, el espesor de un cabello humano es más o menos 50 micrómetros, 40 micrómetros, más o menos. Ya, ese es el espesor de un cabello humano, ¿no? Espesor, ¿no? El diámetro. Ya, correcto. Ya, entonces ya tienen una idea, ¿no? Ya tienen una idea de lo que es una micra, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Diámetros de algunas sustancias, ¿no? Vamos a ver algunos diámetros de sustancias. Por ejemplo, el grano de sal,
esa sal de cocina, el grano es aproximadamente 150 micrones, mira. 150 micrones. Acá no se contradice a lo anterior, ¿no? Acá dice el cabello humano 80 micrones, ¿no? ¿Por qué 80? Porque el cabello humano no es de una distancia, perdón, de un diámetro fijo, ¿no? Es más o menos entre estos valores, entre 50 a 80 micrones, más o menos, en ese rango de valores, ¿ya? Más o menos en ese rango de valores, ¿no? Entre 50 a 80, ¿ya? Glóbulos blancos, ¿no? Los glóbulos blancos. ¿Qué cosas son glóbulos blancos? Lo que tenemos en el cuerpo, profe, las defensas. Las defensas, No. ¿no? En el cuerpo, ¿en qué parte específicamente? En la sangre, ¿no? En la sangre. La sangre, pues, ¿ves? La sangre, ¿no? Confirmo, profe, en la sangre. Ya, ves, ya. Ya, entonces Eh, ahí en la sangre tenemos los glóbulos blancos y los glóbulos rojos, ¿no? Los glóbulos blancos más o menos son de 25 micrones. Ya, de 25 micrones. Mientras los glóbulos rojos son de 8 micrones, ¿no? Son más pequeñitos. ¿Ya? Las bacterias, mira, las bacterias de 2 micrones. ¿Ah? Las bacterias son de 2 micrones. ¿Ya? Entonces ya, esta información ya te da una idea ya de lo que son micrones, ¿no? De lo que son los micrones. ¿Cierto? Tipo de contaminantes, ¿no? Lo que estábamos viendo hace un momento, ¿no? Partículas, ¿no? Partículas. ¿No? Por partículas, otro tipo de contaminante por agua y otro tipo de contaminante por aire, ¿no? Entonces, estos tres tipos de, de contaminantes afectan a nuestro sistema, ¿no? Partículas, ejemplo, lo que ustedes mencionaron delante, ¿no? Aquel desgaste que se puede generar a partir de los desgastes internos, ¿no? De los desgastes internos, ¿no? Agua. ¿Cómo puede generarse contaminación por agua? ¿Cómo? ¿Cómo podría? Por filtración, profe. Filtración, ¿no? De repente el equipo está expuesto a un lugar donde hay demasiada lluvia, ¿no? Entonces, esta lluvia, si bien es cierto, está limitada por quién, por el sello, ¿no? Por unos protectores, ¿no? Pero la constancia hace de que esa humedad empiece a entrar poco a poco, ¿no? Poco a poco, ¿no? Ok. Va buscando aberturas, profe. Con el tiempo va a empezar a buscar algún lugar por donde ingresar y logra entrar, ¿no? Aire, ¿por dónde podría entrar el aire? Por la contaminación por aire. por la bomba, Por los profe. fluidos. Por los fluidos. Mm, Cuando hay burbujas, profe. pero eso es algo interno ya, pues. Por la bomba, profesor. Por el sistema del aire, ¿no? El motor tiene un sistema de aire, ¿cierto? Ya, ok. Entonces, cuando los sellos o los filtros fallan, entonces
empieza a entrar aire contaminado, ¿no? Y este aire contaminado termina entrando al motor, ¿no? Entonces el motor comienza a trabajar con partículas contaminantes y estas partículas contaminantes se combinan con el aceite, ¿no? Con el aceite de motor, digamos, ¿no? Y bueno, empieza a generarse contaminación. Ahí, ¿quién te ayuda? Te ayuda el filtro, ¿no? Pero no siempre te va a asegurar a que trabaje limpio, ¿no? Porque el exceso de contaminación puede saturar al filtro y generar desgaste en el sistema. Contaminación por partículas se forman durante la puesta en marcha, ¿ya? Entonces, durante la puesta en marcha es cuando se genera la contaminación por partículas, ¿no? Dentro del fluido nuevo, ¿no? El aceite, hemos dicho antes, ¿no? Incluso el aceite nuevo viene contaminado, ¿no? Entonces, ese aceite contaminado se recomienda filtrarlo, ¿no? Filtrarlo. ¿Eso cómo se llama? Se llama diálisis, ¿no? Diálisis es un proceso de eh, empezar a filtrar el aceite para quitarle contaminación. Eso es diálisis. Ya. Después otro es adquiridas del medio ambiente en la operación, ¿no? Entonces, ese es otro tipo, otra fuente de contaminación, ¿no? El medio ambiente. Y la contaminación no solamente es externa, también es interna, ¿no? Es interna cuando empiezan a fallar los fluidos, ¿no? Que protegen, como el aceite, ¿no? Como el agua. Entonces, esos fluidos que van a fallar, entonces van a hacer de que las piezas internas generen contaminación. Entonces, internamente generados por la contaminación, ¿no? Vemos el tipo A, el tipo B, el tipo C y el tipo D, ¿no? Lo que ya hemos conversado antes, ¿cierto? Entonces, estos tipos de desgaste puede ser, en general, algunos tipos de desgaste, ¿ah? De repente los más comentados, pero no son todos, ¿no? ¿Por qué? Porque existen muchos tipos de contaminación, ¿ya? Pero estos son los más frecuentes. Ya, si hablamos de contaminación, seguramente vamos a estar hablando de alguno de estos 6 tipos de desgaste. ¿Ya? Desgaste abrasivo. ¿Qué cosa es desgaste abrasivo? A ver, ustedes muchachos, ¿qué es desgaste abrasivo? Atención ahí, desgaste abrasivo. Es Cuando aquel genera desgaste que deterioro, se genera ya entre dos superficies, ¿ya? Entre dos superficies, pero en esta superficie, ¿qué cosa hay? ¿Qué cosa hay? fricción, profe. Un contaminante, una partícula, ¿ya? Eso de ahí es un desgaste abrasivo, ¿ya? ¿Por qué abrasivo? ¿Por qué abrasivo? Porque empieza a rayar las superficies, ¿ya? Se desplaza sobre el metal genera deterioro, ¿ya? Entonces, ya tengo claro de lo que es un desgaste abrasivo, ¿no?
Sí, profesor. Ya, ok. Muy bien, entonces ese es un desgaste abrasivo, ¿ya muchachos? Ese es un desgaste abrasivo. Ya, desgaste por fatiga. ¿Cómo es el desgaste por fatiga? Por el exceso de uso, profe. Correcto, el exceso de uso. Sí. ¿Ya? Sí, el exceso de uso. Entonces, las piezas se van fatigando. Mira, por ejemplo, eh, ustedes de repente eh, habrán visto un engranaje, ¿cierto? ¿Ya? El diente de un engranaje es más o menos de esta forma, ¿no? Lo he dibujado medio maluco. ¿Ya? Más o menos de esta forma, ¿cierto? El lado donde conecta con otro engranaje es más o menos esta superficie. ¿Sí o no? Ya. Entonces, en esta superficie que va a estar en contacto con el otro diente, conforme trabajen, van a estar generando desgaste, desgaste. Pero, pero ojo de que estas superficies siempre van a estar lubricadas, entonces van a estar protegidas. ¿Por quién? Por el aceite. Entonces el aceite va a impedir a que se genere ese desgaste fácilmente. Y como esas superficies son duras también, entonces el desgaste es difícil, ¿no? Sin embargo, internamente, internamente se empieza a generar, ¿qué cosa? Internamente se empieza a generar unas fisuras. Se empieza a fisurar, ¿ya? Y conforme pase el tiempo, esas fisuras se van a unir con otras fisuras. Se van a unir con otras fisuras. Cosa que después de tiempo, cuando te toque hacer su mantenimiento, tú de repente puedes ver a la pieza, al engranaje así como nuevo. ¿Por qué? Porque tuvo un buen mantenimiento. Si es que tuvo un mal mantenimiento, entonces todas esas superficies van a estar rayadas, ¿no? Van a estar desgastadas por abrasión. Pero como tuvo un buen mantenimiento, entonces están bien. Tú lo ves en buen estado. Sin embargo, estaba trabajando tanto tiempo que las fisuras internas, esas pequeñitas, se empezaron a aumentar y unir unas con otras. ¿Qué significa? Que después de cierto tiempo, uno ya espera tener las fisuras más o menos grandes y cualquier momento se puede romper el, el este, se El puede diente, romper el profesor. diente, ¿no? El diente del engranaje, ¿no? O pueden empezar a salir pedazos de material del engranaje. ¿Por qué? Porque todas esas fisuras internas se fueron sumando. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Ya. Ese es un desgaste por fatiga. Preguntas, muchachos, preguntas. ¿Se entendió desgaste por fatiga o no? Sí, profesor. Profe, todo correcto. Profesor, pero el desgaste por fatiga también puede ocurrir en la pluma, por ejemplo, de una excavadora, de una retroexcavadora. ¿Cómo así? ¿Cómo así? A ver. O sea, por el trabajo que va o el trabajo que va teniendo demasiado, o sea, puede sufrir algún desgaste por fatiga. Claro. Todo Las uniones material. en los pines. Sí, todo material que empieza a trabajar por exceso, entonces empieza a generar esas fisuras internas. No, en algunos más que en otros.
¿Por qué? Porque también depende del tratamiento que haya recibido la pieza. Ya. Miren, por ejemplo, otro ejemplo, miren. Ven el dibujo que estoy poniendo, ¿no? Digamos que esta es una pista, ¿cierto? Ya. Y por la pista siempre, ¿quién va a pasar? Va a pasar los autos, ¿no? Pregunta, ¿entre la llanta y el piso va a haber deslizamiento? ¿Hay deslizamiento normalmente o no? Deslizamiento, no, profesor, tiene un cierto grado de rugosidad. Claro, no debería haber deslizamiento, ¿no? Salvo que tú frenes, ¿no? Estés yendo a velocidad, frenas y ahí resbala la llanta, ¿no? Ahí recién hay deslizamiento, ¿no? Pero mientras el auto vaya en una dirección sin ningún problema, que vayas tranquilo, entonces no existe deslizamiento. Porque la superficie de la llanta siempre va a estar en contacto con el piso, ¿no? Siempre, ¿ya? Pero ese auto o ese equipo tiene un peso. Mira, tiene un peso. ¿Está bien? Entonces, conforme pasen por las diferentes pistas, internamente esas fisuras que son pequeñitas, mira, esas fisuras que son pequeñitas, ¿no? Porque son pequeñitas, ¿no? Las fisuras. Se van a estar juntando unas con otras. Va pasando el tiempo y tú ves a la pista como nueva. ¿Por qué? Porque no hay fricción, no hay nada. Lo ves como nueva. Pero internamente, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando internamente? ¿Qué se están generando? Se están uniendo las estructuras. Las fisuras, ¿no? ¿No? Se empiezan a unir, ¿no? Pasa el tiempo y mira, no hay rozamiento, no hay deslizamiento y mira lo que está pasando con las fisuras. Se siguen juntando. Y va a llegar un momento en que, mira, se salió ese pedazazo, mira. Y más allá también ocurrió eso. Y más allá, más chiquito. Y más allá, más grande también. Y así se generan los baches, ¿no? ¿Cierto? Y eso ocurre de un momento a otro, ¿ah? No es de que poco a poco se haya generado ese hueco, ¿ah? De un momento a otro. Ya. Entonces, ese es otro ejemplo. ¿Se dan cuenta? Es la fatiga, ¿no? El constante peso que ha estado impactando sobre la superficie ha generado un montón de fisuras, ¿no? Listo. Ahora, desgaste por cavitación. ¿Qué cosa es desgaste por cavitación? Un ejemplo, mira, un ejemplo de desgaste por cavitación es Picadura, profesor, en la Burbujas, estructura de son picaduras, claro, burbujas en el interior, profe, son picaduras, ¿no? en la estructura. Ya, por ejemplo, mira, viene el aceite en este sentido, ¿ya? ¿Cierto? Ya, el aceite viene de esa forma, ¿ya? Entonces, mira, este aceite, al pasar de ese sentido, mira, al pasar de ese sentido, eh,
en esta área que estoy redondeando, ¿ya? ¿Cómo es la presión versus el área donde estoy redondeando otra vez, ¿no? ¿Cómo es la presión 1 versus la presión 2? Diferente, profesor. ¿Quién es mayor, quién es menor? P1 es mayor y P2 es menor. ¿Ya? Entonces, mira, inicialmente tienes una presión 0, ya una presión 0, ¿cierto? Estás viajando el aceite, ¿no? Sin ningún problema, ¿no? ¿Por qué? Porque el tubo es del mismo diámetro, no hay ningún problema, ¿no? Una presión casi constante. Pero hay un momento en que pasa por una curva. En ese momento que pasa por la curva, se genera P sub 2 y P sub 1, donde P sub 1 es mayor que P sub 2. ¿Cierto? Ya, listo. Es ahí cuando se genera cavitación. Es ahí cuando se genera cavitación. ¿Cómo así? Cavitación eh, es aquella, este, a ver, ¿cómo les digo? A ver, cavitación, ya, ok, diferentes presiones, ¿no? Diferentes presiones. Entonces, cuando ustedes tengan la burbuja de esta forma, van a tener en peso 0. ¿Ya? De esa forma la burbuja va a estar en peso 0, ¿no? ¿Ya? Y entonces, en peso 2, si esa burbuja llegara a peso 2, mira, si llegara a peso 2, ¿qué va a ocurrir? La presión va a ser positiva o negativa. ¿Qué dicen, muchachos? Negativa. Negativa, va a ser como una succión. Y en peso 1 la presión sería positiva, va a ser alta la presión. Entonces, la comparación de peso 1 menos peso 2 va a ser alta, ¿no? Donde en peso 2 la tendencia va a ser a que sea negativa. Y en peso 1 la tendencia va a ser a que sea positiva. ¿Por qué? Porque todo el aceite prefiere irse para peso 1 por la velocidad. Todo el aceite se prefiere ir hacia peso 1 y lo empiezan a jalar, ¿no? Y empiezan a generar un vacío en peso 2. ¿No? Entonces, como empiezas a generar un vacío, entonces, ¿qué pasa con la presión? Es de succión, ¿no? Si la burbuja empieza a generar una succión, entonces, mira, la burbuja empieza a sentirse de esa forma, ¿no? Se empieza a comprimir, ¿cierto? Y como esa compresión es alta, o sea, el cambio, sobre todo el cambio brusco, ¿no? Entonces, como que desaparece, ¿no? Eso se llama implotación. ¿Qué ocurre entonces? No explota, ¿no? ¿Qué cosa es explosión? Explotar. Muchachos, a ver, ¿qué cosa es explotar? Estallar, abrirse, romperse, profe. No, es expandirse, ¿cierto? Implotar, ¿qué sería? Lo contrario, comprimirse. Ajá, comprimirse, ¿no? Comprimirse.
Lo contrario, Lo que ocurre es que implota, ¿no? Se comprime. Pero en el momento que implota, lo que está ocasionándose inmediatamente en ese momento es generar unas ondas, ya, unas pequeñas ondas. Ya, esas ondas, esas ondas se llaman ondas supersónicas. Ya, y esas ondas, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando esa implotación ocurre cerca a una pared, esas ondas empiezan a viajar, y cuando ocurre cerca a una pared, ¿qué es lo que hace a la superficie? Simplemente desprende cierta cantidad de material. Cavitación. ¿Ya? Y ese desprendimiento de material se llama cavitación. ¿Ya? Cavitación. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso es cavitación. ¿Correcto? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Ya. ninguna, profe, todo claro. Bueno, bien, ahora vamos a ver, listo. Desgaste por erosión. ¿Cómo sería desgaste por erosión? Un ejemplo de desgaste por erosión, mira, un ejemplo. ¿Tú has visto bueno, no sé si han visto el múltiple de admisión en los motores? ¿No? Bueno, el múltiple de admisión tiene unas líneas, ¿no? Unas líneas por donde pasa ¿quién? ¿Quién pasa? El agua, No, el aire. Admisión, ¿no? Por donde pasa el aire. El aire que viene del medio externo. Ya viene el aire y después pasa por algunos codos, ¿no? El aire viene con partículas, ¿no? Esa partícula cuando choca con quién? Con la pared, golpea, ¿no? Y cuando golpea, entonces le empieza a erosionar. ¿Ya? Le empieza a erosionar. ¿Cierto? Y le empieza a generar algunos huequitos, ¿no? Algunos huequitos y desprender por los constantes golpes, ¿no? Eso se llama erosión, ¿no? Esto se llama desgaste por erosión. ¿Sí? Se dan cuenta que es diferente al cavitación, ¿no? Diferente a fatiga, diferente al abrasivo. Siempre hay codo claro, porque el aire nunca es recto, pues, ¿no? Siempre, la admisión siempre va a estar obligada a pasar por diferentes curvas. ¿Cómo puedo reducir este desgaste? Haciendo que esas curvas no sean tan pronunciadas, ¿no? Si es que logro de que de repente, en el momento de girar, de que no sean 90 grados, entonces voy a reducir el desgaste. Siempre tienen que ver codos, claro, siempre. No, si no sería un tubo recto, pues entonces cómo vas a manejar el sistema de aire si es que va a ser solamente un tubo recto? ¿Ya? Listo, ¿qué más? Desgaste adhesivo. ¿Cómo es el desgaste adhesivo?
Escoger mal la lubricación. Claro. Un ejemplo es la lubricación. Ujú. Ya. Por ejemplo, cuando hay mala lubricación, a ver, este desgaste es así. Miren muchachos, atención ahí. Ya. Eh, pueden trabajar, otra vez, vamos al engranaje, ¿no? El engranaje empieza a trabajar, ¿cierto? Empieza a trabajar y siempre está lubricado, ¿cierto? ¿No? Pero conforme mayor es la carga, entonces mayor es la tensión entre los dientes de engranaje. Y se empiezan a incrementar, ¿qué cosa? ¿Qué se incrementa cuando trabaja mucha tensión? La temperatura, ¿no? La temperatura, ¿no? Y a veces por más que está esforzado, siguen trabajando, se sigue trabajando. Entonces está demasiado caliente, está demasiado caliente. Mira, llega tanta la temperatura que el material empieza a perder sus características, ¿no? Empieza a perder sus características. Tanto es la tensión, tanto es la fuerza, ¿no? Que el material empieza a ponerse así como gelatina, ¿no? Y, y tanto es esto que un material se empieza a impregnar, a adherir, a pegar al otro material, no una superficie a la otra superficie, se adhiere. ¿Y esto por qué se da? Por lo que dijo su compañero, por lubricación. A veces cuando no hay buena lubricación, entonces se generan estas altas temperaturas en ciertas zonas. Por ejemplo, un ejemplo bien claro es cuando empieza a trabajar el cigüeñal, empieza a dar vuelta, y este cigüeñal descansa sobre unos cojinetes, ¿no? Sobre unos cojinetes. El cojinete está lubricado, ¿no? ¿No? Y el cojinete lo que hace es, es soportar al cigüeñal, pero mediante el aceite. Si falla el aceite, entonces el cojinete va a estar soportando el peso del cigüeñal a altas temperaturas, porque no hay aceite. Entonces lo que hace este cojinete es de que se empieza a barrer por la temperatura y se pega al cigüeñal. Entonces se adhiere de una superficie a la otra. Ese desgaste por adhesión. ¿Ya? Listo. ¿Quedó claro el desgaste por adhesión, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Sí, sí, clarísimo. Listo. Sí, Y ahora profesor. lo último, ¿no? Desgaste por corrosión. Ya, pues esto ya saben ustedes, ¿no? Ya saben, ¿no? Eso ya lo vieron ya en el curso de materiales, ¿sí? Tecnología de materiales, ¿no? ¿Sí? Hola. Sí, profesor. Mecánica de materiales. Ya, desgaste corrosivo, ¿no? Desgaste corrosivo, ¿no? Entonces, el desgaste corrosivo es cuando existen dos componentes y eh, un componente es más cargado, este, negativo respecto al otro componente, ¿no? Y cuando estos componentes se encuentran, digamos, en humedad, eso se convierte como un, como una solución, ¿cierto?
Y como uno es más negativo que el otro, entonces empiezan a entregarse electrones. Y cuando se empiezan a entregar electrones, entonces empieza ese tipo de desgaste de corrosión, ¿no? Se empieza a retirar partículas generando orificios, ¿no? Pequeños orificios. ¿No? Entonces, eso es desgaste por corrosión, ¿no? O corrosivo. ¿Sí? Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, hemos hablado rápidamente de los tipos de contaminación. De los tipos de contaminación. ¿Tenemos preguntas? Continuamos. Ya, solamente nos queda media hora de curso. Muy bien. Código de limpieza. Código de limpieza. Ojo, mira. ¿Cómo medir la limpieza de fluidos, no? Que se mide, ¿no? La limpieza. ¿Cómo se debe definirse de la siguiente forma? Uno, ya tengan clarito esto, ¿no? Cantidad de partículas. ¿Ya? Cantidad de partículas. Entonces es importante ver la cantidad de partículas de contaminantes del fluido. Otro es considerar el tamaño de las partículas. Ya, el tamaño de las partículas. Entonces, ¿cuáles son? Cantidad y tamaño. Ya. Después, la concentración de partículas, ¿ya? La concentración de partículas. Ya, entonces, son estos tres estas tres variantes que tenemos que tener presente, ¿no? Cantidad de partículas, tamaño de partículas y finalmente la concentración de la partícula. ¿Ya? Ya, lo tienen apuntado, ¿no? Ya, muy bien, muchachos. Por ejemplo, el código de limpieza expresa la cantidad de partículas en un litro, la cantidad de partículas en un milímetro de fluido, ¿no? Entonces, ahí que estoy viendo, estoy viendo el número 1, mira, cantidad de partículas. La cantidad de partículas en cuánto, la cantidad de partículas en cuánto de fluido, Un milímetro. un Un milímetro. milímetro. ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué tal, no? ¿Qué tal? ¿Ya? Después, el tamaño de partícula. Es importante ver el tamaño de partícula. ¿Ya? El tamaño de partícula. ¿Ya? Entonces, para ver los tamaños, los tamaños, ¿no? Y las concentraciones, voy a utilizar ¿qué cosa? Voy a utilizar diferentes niveles. Diferentes niveles. ¿No? Y la concentración de las partículas se va a dar por esos diferentes niveles, ¿no? Y la cantidad de partículas se van duplicando entre niveles, ¿no? Ahí qué cosa voy a cubrir. Voy a cubrir qué cosa, el tamaño de la partícula, ¿no? ¿Qué me dice? Que cada nivel va a estar duplicando qué cosa, duplicando no, cada nivel va a estar separado por los diámetros, ¿no? Los diámetros. Los diámetros o los tamaños de la partícula. Y los diferentes tamaños van a duplicar la cantidad de los contaminantes. En general, son estos tres las variantes o las indicaciones que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Una vez más, cantidad de partículas, tamaño de partículas y la concentración de las partículas, ¿ya? Esos tres. Muy bien, continuamos. Miren, todo eso que hemos hablado está acá. Todo lo que hemos hablado está acá. Miren, muchachos, código ISO, ¿sí? ¿Llegan a ver el código ISO? ¿Sí? Lo han codificado, mira.
las partículas lo han codificado, ¿no? ¿En cuántos niveles? ¿Quién se acuerda? ¿Cuántos niveles eran? 28, profe. 28. ¿Aquí cuántos niveles ves? 23. Máximo 23. ¿Cómo dicen 28? Ah, porque faltan. Mira, el nivel 1, nivel 2, nivel 3 está. No, no, profe. Total son 28 niveles, muchachos. Ya, esto es una parte nomás. Ya, esto es una parte, ¿no? Pero total son 28 niveles. Ya, lo hice, ¿no? Son 28 niveles. Ya, ok. Mira, cada nivel, mira, cada nivel, por ejemplo, el nivel 22. ¿Qué puedo decir del nivel 22? ¿Qué puedo decir del nivel 22? Muy sucio. Es muy contaminado, muy sucio. Ujú. De que se ha hecho una prueba en qué cantidad de aceite. ¿En qué cantidad de aceite se ha hecho una prueba? Entre 40 y 80. No. Mira, ahí lo estoy señalando. ¿En qué cantidad de Mililitros. aceite se ha hecho? mililitros. Por mililitro. Mililitros. Un mililitro. Ya, 1 mililitro. ¿Ya? Y cuando han hecho esa prueba, dijeron, ¿sabe qué? ¿Esta contaminación en qué nivel está? ¿22? ¿Por qué dijeron de que está en nivel 22? ¿Por qué creen que el laboratorio dijo, nivel 22? Muy Porque sucio, estaba muy contaminado. No, más que contaminado. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué? No, La Se cantidad de encontró partículas. mayor cantidad de partículas. Porque la cantidad de partículas que encontraron está entre 20.000 a 40.000 partículas. ¿Qué significa eso? A ver, eso significa de que el laboratorio encontró 5.000 partículas contaminantes. ¿Sí o no? ¿Eso Sí. significa de que Sí. el laboratorio encontró 5.000 partículas contaminantes? más. Que está en ese rango, profesor. A ver, mi 20.000 pregunta, o ¿sí o no? ¿Eso significa de que el laboratorio encontró 5.000 partículas contaminantes? No, profe, porque No, dice, No, 8.000, no, bueno, no, no, 20.000, sí, sí, podría ser, ¿no? 30.000, no con el- sí, podría ser. 50.000. no, Entonces, Pasa. mira, en laboratorio encontraron una cantidad de partículas, no sé. Lo que sí sé es de que ese valor se encuentra entre 20.000 y 40.000. Eso es lo único que sé. No sé más. Ya, entonces, si se encuentra entre 20.000 y 40.000, ¿qué nivel es? 22, muy sucio. Queda, Muy sucio. listo, queda. ¿Ya? Ya se entendió todo, ¿no? Sí, profe, examen ya. Ya, ahorita ya empezamos. Sí. Ya, de una vez. Mentira, profe. Ya, listo, ya, muchachos. Ya, entonces, a partir de eso, ya uno puede determinar, ¿no? Sistemas hidráulicos. ¿Sabes cuál es la tolerancia de sistemas hidráulicos para considerarlo limpio? ¿Cuánto es? 16, de 18 a 15. 18-15. ¿Qué significa 18-15? De que tiene que estar Está en en ese este intervalo. nivel. O sea, las En el partículas rango tienen de que esos estar entre niveles, profe. ¿cuánto? Entre 160 y 2500. 1300, ¿no? 1300 y 2500, 1300. ¿no? Ah, Pero también dice 15. Acá de 160 a
A A 320. 320. Total, ¿a quién hago caso? ¿No sería de 160 a Al 2500? intervalo, profesor, al intervalo. Ya, De ok. 160 a 2500. Listo. Perfecta es la interpretación de ustedes. 18, nivel 18 significa que tiene que estar entre 1300 y 2500. Y nivel 15 entre 160 y 320. Ya, ok. Ya, solamente de que este primer valor, ya, ese primer valor se refiere a un diámetro de contaminación. ¿Ya? Y este segundo valor se refiere a otro diámetro de contaminación. Contaminación 2 voy a ponerle. ¿Ya? Diámetro de contaminación 2 y diámetro de contaminación 1. El mismo fluido, pero diferentes diámetros de contaminantes. ¿Ya? Listo, profe, ya me mareé. Ya me mareé, ¿no? Ya, vamos a aclarar ese tema, ¿ya? Vamos a aclarar ese tema. Pero, miren muchachos, lo que tengo que tener bien clarito es de que el 18 es el nivel. El 15 es otro nivel. Me dice que un sistema hidráulico considero que es limpio cuando está en 18-15. 18 significa entre 1300 y 2500. En ese rango está. Uno de los valores, el valor que te salió es una cantidad de partículas que está en ese rango, ¿no? Y 15 es entre 160 y 320. ¿Ya? Perfecto. Listo. Ahora vamos a aclarar con esto de acá. Mira. Cuando te den el grado de contaminación, ¿cuánto era? 18-15, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Ya, Sí, 18. profe, 18-15. Sí, profe. Ya. Sí, 18, ¿A 15. qué se referían? Miren. ¿A qué se referían? Ya, se referían a que el 15, ¿de dónde era? De este rango. Y el 18, de esto de acá. ¿Qué significa eso? De que cuando habla de 15 partículas, de nivel 15, está hablando de partículas mayores a 14 micrómetros. Ya, cuando habla de 18, está hablando de partículas a partir de 6 micrómetros. ¿Ya? Entonces, a ver. Atención a ver quién me responde. 14 micrómetros, ¿qué significa? Por lo que ya hemos estudiado. ¿Qué significa 14 micrómetros? ¿Qué cosa es 14 micrómetros? El grosor de la Diámetro. partícula, profe. Diámetro de Un partícula. tamaño, diámetro ¿no? de Un las tamaño, partículas. correcto. 6 micrómetros. También, Pero profe. También, ¿Cuál es la profesor. diferencia entre 6 y 14? ¿Cuál ¿Qué es, diámetro, profe? cuál es mayor? ¿Cuál es Profesor menor? Mayor diámetro. ¿Cuál es El de mayor? 14 micrómetros es mayor. 14 micrómetros. 14 micrómetros es mayor. 14 es mayor. Sí, sí, Ya. menor. Mayor, 6 mientras micrómetros que es la de menor que 6 es menor. 14, pero es mayor que ¿quién? Mayor que 4. Que 4 micrómetros. ¿Ya? En los códigos ISO, ojo, en los códigos ISO siempre te van a dar estos valores.
estos valores de 6 y 14, ¿ya? Entonces, si te hablan de un código ISO, una limpieza ISO, entonces te van a dar siempre estos valores. Siempre. Ya, eso es 1815. Profe, y 4 micrones, partículas más pequeñitas no. ¿Por qué? Porque más pequeñitas no le va a hacer daño al sistema hidráulico. No le hacen daño. Son muy chiquitas. Ya, son muy pequeñas. Entonces no le va a hacer nada al sistema hidráulico. Pero sí le va a hacer daño a partir de 6 micrones, 14 micrones, ya. ¿Ya? Entonces, cuando te dan un código de limpieza 1815, significa de que está en nivel 18 las partículas mayores ¿a cuánto? A 6 micrómetros. Sí. Y un nivel 15 significa de que las partículas mayores a 14 micrómetros. Pero es el mismo aceite. El mismo aceite. Entonces, mira, en el mismo aceite, mira, ¿es lógico que 14 tenga un número de nivel menor o no? ¿Es lógico o no? Es lógico que siempre el primer valor sea mayor que el segundo valor. ¿Es lógico o no? ¿Mayor? No, profe. Debería ser al revés, creo. ¿Por qué? Mira, el primero 6 micrones. Mira, 6 micrones. ¿Significa que estás leyendo partículas más chiquititas o no? ¿Sí o no? Sí, profesor. Entonces va a leer todas las partículas que te lea el cañón de 14 más las partículas más pequeñitas. Entonces tiene que ser mayor. Mientras que el cañón más grande, el cañón es como una luz que empieza a contar la cantidad de contaminantes. El cañón para partículas más grandes va a contar las partículas grandes a partir de 14 micrómetros. Pero ¿te va a leer las de 10 micrómetros o no? No, entonces, mira, te va a leer menos cantidad de contaminantes. Entonces, el nivel va a ser menor. Pregunta, ¿le encuentras lógica ahora a los diferentes niveles o no? Sí, profesor. Ya, entonces ahí está la lógica, ¿no? Siempre que te hablen de código de limpieza ISO, te están hablando de estos dos valores, de ese rectángulo. Ya, el de 5 micrómetros, no, eso no lo toma en cuenta. Solamente te habla de 6 micrones y 14 micrones. ¿Ya? Y siempre el primer número va a ser mayor al segundo número, siempre. ¿Por qué? Porque el primer número te va a leer partículas más pequeñas, mientras el segundo número te lee partículas más grandes. ¿Ya? Y vemos acá en el ejemplo, miren el ejemplo. Mira, partículas azules más rojas más marrones son leídas por 4 micrones. Pero la de 6 micrones, mira, solamente te lee las marrones y rojas. ¿Por qué? ¿Por qué no te lee las de azules? Porque son muy pequeñitas, tanto que el cañón del medio, el cañón número 2, no puede leer. No puede leer, ¿no? Sin embargo, el cañón 3 puede leer las partículas marrones, pero las partículas rojas y las partículas azules no las puede leer porque son muy pequeñas. ¿Ya? Listo, eso es el código ISO, código de limpieza ISO. ¿Correcto? Listo, ya. Entonces, siempre utilizamos, según la norma ISO, la 4406, estos cañones, ¿no? El cañón que lee a partir de 6 micrómetros y el cañón que lee a partir de 14 micrómetros.
Y eso como referencia voy a tener el 1613, 1815, 1815 y 1815, ¿no? Que son aceites considerados buenos, ¿no? Considerados buenos, ¿no? Para sistemas específicos, ¿no? Como hidráulico, transmisión o diferencial, ruedas, ejes. Ok. ¿Sí? ¿No? Te das cuenta de que el primero es más limpio que el segundo. La exigencia, ¿dónde es? ¿Dónde es mayor? En el círculo o en el rectángulo? En el rectángulo. ¿No? En el rectángulo es mayor la exigencia. ¿O en el círculo? La eficiencia en el círculo, profesor. En el círculo es más, porque el nivel es menor, pues. Menor La nivel, eficiencia, mayor limpieza. sí. Listo. A ver, ahora tenemos acá, miren muchachos. Esta tabla es interesante. ¿Por qué? Ustedes después de esto tienen clase, ¿no? Sí, profesor, tenemos Ya, clases. ya, listo. Atención muchachos, miren. Acá tienen cuando se junta cobre con agua. Se junta cobre con agua. Mira, las horas, abajo tienes las horas de trabajo del aceite y al lado izquierdo tienes la oxidación del aceite. ¿Ya? Cuando trabaja cobre con agua, ahí la contaminación se acelera. Mira, rapidito. Solamente a cuántas horas se contamina. Ya está contaminado. A 200 horas más o menos. ¿No? Pero cuando... 200. ¿No? Más o menos, ¿no? Pero, mira, pero bajo este grado de contaminación, mira. 0, ¿cuánto? Ya, 0,5 vamos a ponerle, ya. 5. 0,5, mira, ya está 5. llegando ya a 100, llegas para este grado de contaminación, el aceite se oxida, mira, se oxida a 100 horas de trabajo, ¿no? A 100 horas de trabajo. Cuando está contaminado, cobre con agua, ¿no? Pero si la contaminación no es cobre y agua, sino es agua y fierro, entonces puede durar un poquito más, mira. Puede durar hasta cuánta, hasta 500, digamos, ¿no? 500 horas, 500 Pero si horas. la contaminación es solamente fierro, si es fierro solamente, puede llegar más, 1100, digamos. Pero si la 2000 horas. contaminación es solamente cobre, mira, llega más, dura más. Pero si la contaminación es solamente agua, mira, dura más, Y ahora, si la contaminación es agua, perdón, el aceite está limpio, entonces mira, no se va a llegar a saturar a ese grado de oxidación del aceite. ¿Te das cuenta cómo te proyecta o cómo te limita la contaminación según el tipo de contaminación? ¿Sí? Listo, muchachos. Ahora, código de limpieza. ¿Cuánta suciedad puede haber en un barril de 50 galones? Un barril de 50 galones. No, para alcanzar un código de limpieza ISO 1613. ¿Ahí qué cosas tiene que ver? Tiene que ver el grado de contaminación, la conversión a galones y el equivalente de un cilindro. Mira, ¿qué significa? Que esta cantidad de contaminantes multiplicado por el litro por, bueno, esto es solamente conversión.
Ya, entonces, esta cantidad de contaminación multiplicado por la cantidad de aceite me va a dar esta cantidad de contaminantes. ¿Ya? Entonces, depende del grado de la contaminación y la cantidad de aceite para poder determinar o calcular la cantidad de contaminantes en el sistema. ¿No? Ya. Eso significa de que en un galón, en 55 galones, que es un barril de aceite, hay 160 miligramos de contaminantes. ¿Eso qué significa? Es una cucharita de azúcar. Una cucharada de azúcar, si tú echas a un contaminante 100% limpio, entonces estás llegando ¿a qué? A un código de limpieza 1613. ¿Ya? En 55 galones de aceite, en un barril de aceite. Esos barriles que tienen de altura 1 metro casi, de altura. Y de diámetro tienen como... No, 1,5 metros, no, 1,5 metros, no. Metro 20 debe tener de altura, y de diámetro debe tener como casi 90 centímetros. ¿Ya? Listo. Y acá, entonces, haciendo una comparación a una bomba. Mira, una bomba de transmisión que trabaja 21 horas por día y genera 50 galones por minuto. ¿Cómo afecta a cuánta contaminación estará pasando por esa bomba durante un año? Un código de limpieza 1613. Mira, 67 kilogramos por año. Ahora, si ahora ya no es 1613, sino el código de limpieza es 1815, ahora pasas 268 kilogramos. Mira la diferencia en un año. Y ahora, si esa misma bomba tiene 2118, entonces la contaminación es 2144 kilogramos por año. Mira lo que significan los diferentes niveles. Es harto, es bastante. No, listo, muchachos. Entonces, básicamente es lo que quería mostrarles, muchachos. Ya, lo único que faltó hablar es de la eficiencia, ¿ya? De la eficiencia. ¿Ya? De la eficiencia. Y esto lo vamos a ver el día de mañana. ¿Ya? Mañana acabamos con la eficiencia y cerramos el tema con el tema de mañana. ¿Ya, muchachos? Listo. Como se Después del dice, examen, antes del examen. Mañana hay profesor. práctica calificada, ¿no? mañana es la práctica calificada, correcto, muchachos. Entonces, muchas gracias, y mañana terminamos este pequeño extracto, ¿ya? Que es de Ya, profe, hasta eficiencia, luego. ver la eficiencia y ver el ratio, ¿ya? Listo, muchachos, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Hasta luego. Profe, tengo una pregunta. Dime. Profe, ¿dónde está subiendo el video de la anterior clase, profe? Lo estaba buscando y no lo he encontrado. Está en el canal.